medida de recordatorio, ¿cuál es la diferencia entre los atributos incomunicables y comunicables? Comparte con las criaturas, porque no solamente tenemos que pensar en los hombres nada más. Recuerde que está el cuerpo angelical también, que son atributos que él ha comunicado, comparte con las criaturas. Ustedes trajeron su papel de la semana pasada, que puedan seguir añadiendo atributos o marcando los que ya han podido ustedes ¿qué? Entonces, entre los atributos incomunicables hablamos de la trascendencia y la inmanencia. Quizás para que mejor nosotros podamos recordarlo, si usted los une así quizás en parejas, puede más o menos recordarse más fácil. Por ejemplo, trascendente e inmanente, ¿okay? Son opuestos, pero tienen que ver uno con el otro, porque tienen que ver más bien con la creación, ¿okay? Entonces, cuando decimos trascendente, ¿qué queremos decir? Diferente a la creación. Y inmanente, presente en su creación. Cuando decimos presente en su creación, ¿qué estamos queriendo decir con eso? ¿Que un árbol es Dios? No. Por eso es que esto es importante, porque hay gente que cree que un árbol es Dios. Entonces, presente en la creación, Caridad, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, yo creo que es que Él está pendiente de lo que Él creó, lo que Él creó y se fue. Exacto, esa es la idea, pendiente, y fíjense, y sustentador. Nada de lo que está creado puede subsistir por sí mismo. O sea, porque está también la otra idea que hace mucho tiempo nosotros estudiamos, que es la teoría evolucionista creacionista. ¿Que recuerdan ese estudio? Que son los creacionistas que creen en Dios creador, pero que él usó un método evolucionista. ¿Entienden? Es completamente diferente al evolucionista. O sea que ya Dios, sí, Dios es el creador, pero él lo que creó fue el proceso evolucionista, y como que él no está desentendido de ese proceso. No, Dios todavía sigue pendiente de la hierbita que sale en la hierba del patio, la florecita que está por allá, la hormiguita que camina por allá. Eso es lo que significa inmanente, ¿okay? Inmanente. Pero a la vez tenemos que verlo como un ser trascendente, o sea, que trasciende a toda la creación. Es decir, que cuando unimos estos dos atributos podemos recordarlo más fácil. Tiene que ver con la creación. Porque independiente nos es fácil de recordar, ¿okay? ¿Por qué nosotros no somos independientes? Porque tenemos limitaciones. Dependemos de Dios. Basta con el hecho de ser criaturas para ser dependientes. Nada más que por eso. Aunque somos criaturas con libre albedrío, pero seguimos dependiendo de Dios. ¿Okay? Por eso que ese es un atributo que solamente es incomunicable, que pertenece a Él. La independencia pertenece solamente a Dios. ¿Okay? Noten aún así, hermanos, aún en los mismos sistemas políticos, cuando se procura la independencia, entre comillas, nunca se llega a una total soberanía, porque es que no la hay. La criatura no la tiene. El único que tiene independencia total es Dios. Cuando decimos aceidad, ¿qué quiere decir este atributo? No depende de nada. Autosuficiente, absoluto. ¿Okay? Muy bien. O sea, tiene también mucho que ver con su independencia. Inmutable. Ese no cambia, siempre lo mismo. No hay evolución. Que está exento de todo cambio en su ser y en sus propósitos. ¿Okay? Él es siempre lo mismo. Quiere decir que esto nos ayuda a entender que ese mismo Dios que estamos nosotros adorando hoy día es el mismo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. No hay ningún cambio. ¿Okay? El hecho de que nosotros estemos bajo un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, no significa que Dios haya cambiado. ¿Okay? Él siempre ha sido lo mismo para con nosotros. ¿Okay? Y infinidad, ¿qué aprendimos de la infinidad? No tiene medida. De Dios.
Por lo que todos sus atributos son inmutables. Ok. Es la perfección de Dios, por lo cual Dios es inmensurable. O sea, no tiene medida, no se puede medir. Y hay dos maneras de ver la infinitud. Hay dos maneras de ver la infinitud. ¿Ok? ¿Cuál es? Con el tiempo y con el espacio. Muy bien. Cuando se refiere al tiempo? Eterno. Cuando se refiere al espacio? Inmensidad. Okay, muy bien. El último de los atributos incomunicables era la simplicidad de Dios, o sea que no es un ser compuesto, Él no está armado ni hecho de partes, ¿okay? Ni es susceptible a divisiones, está completo en sí mismo. ¿Okay? Pastor, Ajá. cuando usted dijo de incognoscible e incomprensible, eso forma parte de la... Sí, yo dije, por ejemplo, allí que no era un atributo, ¿recuerdas? Que no es un atributo divino, que tiene que ver con nosotros. Okay. O sea, por nosotros Él es incognoscible, pero no es un atributo en Dios. ¿Entienden la idea? Es con relación a nosotros. Él es comprensible para Él mismo, pero como para nosotros Él es incognoscible. ¿Por qué era incognoscible? Dos cosas, a veces ustedes se recuerdan. Limitadas en revelación y en nuestra comprensión. Nuestro conocimiento de Dios está limitado a su revelación y a nuestra comprensión de la revelación. Entonces eso lo hace un ser incognoscible para nosotros, pero no es que sea incognoscible. Él se comprende, obviamente Él es Dios, se comprende en sí mismo. De los atributos comunicables, nada más que tratamos uno, que fue el amor. El amor estaba dividido en tres aspectos. Misericordia, gracia y longanimidad. ¿Qué diferencia? Muy bien, gracia, misericordia y longanimidad. ¿Qué diferencia hay entre gracia y misericordia? Porque es una sola persona. Dios ama al pecador a pesar de que el pecador no le provoca. Nada en nosotros provoca el amor de Dios. Quiere decir que Él nos ama, eso es gracia. Ahora, ¿qué es misericordia? El amor al que sufre por el pecado. Amar al que sufre por el pecado y mitigar el padecimiento provocados. Okay. ¿Ven la diferencia que hay entre gracia y misericordia? O sea, este estudio es importante porque a veces nosotros no podemos detectar la diferencia que hay entre un aspecto y otro. Y luego longanimidad, y a la vez cada uno de estos recuerde que tiene sus sinónimos. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, bondad y benevolencia tiene que ver con gracia. Compasión y clemencia tiene que ver con misericordia. ¿Y cuál es el que tiene que ver con longanimidad? Paciencia. ¿Okay? Soporta los malos, ¿okay? O los que les retan. Por causa de los y posterga el castigo también. Posterga el castigo. Por su paciencia. Okay. Muy bien. Ahora vamos a ver dentro de los atributos naturales de Dios. Atributos naturales. Como un atributo natural de Dios, Él es soberano. ¿Okay? Sinónimos de soberano. Eso es para cuando ustedes lo... Inescrutable puede ser. No, inescrutable tiene que ver más bien con... Por ejemplo, yo pudiera empatar inescrutable con cognoscible. Es un sinónimo, pero vale la pena la aclaración, porque inescrutable vendría a ser un sinónimo de cognoscible, según el concepto que diga de la cognoscibilidad en Dios. Ok, el sinónimo de soberano es supremacía y también la preeminencia. Y es el atributo con que Él ejerce su voluntad y su teocracia. ¿Okay? Es el atributo con que Él ejerce su voluntad y su teocracia. Obviamente... En los naturales están todos los órdenes. Vamos a ver ahora, no te adelantes. No te adelantes. No, yo voy a poder ir con Sí, pero vamos a llegar allá. Una ventaja. Sí.
¿Okay? Así que como soberano, acuérdense, supremacía y preeminencia es el ejercicio de su voluntad y teocracia. Hablar de la soberanía de Dios es un tema muy profundo. Solamente vamos a decir que cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él hace lo que Él quiere. Y ya. No hay que decir más nada. Dios hace lo que Él quiere. ¿Okay? Fíjense que según los atributos también de Dios, hay títulos y nombres, que va a ser nuestra próxima clase. Vamos a estudiar todos los nombres de Dios, los títulos que recibe Dios. Pero cuando nos referimos a Dios como Rey y Señor, al atributo que estamos apelando es a la soberanía de Él. ¿Okay? Miren lo que dice Romanos 9:5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso es soberanía. O sea, es la palabra de Dios, eso es soberanía. Estar por sobre todas las cosas. ¿Okay? Es su soberanía. ¿Okay? Con esto decimos que Él, hermano, controla hasta la más minúscula criatura. Yo no sé si usted puede mencionar lo más pequeño que le pueda venir a su mente. A ver, vamos a ver quién gana, a ver quién menciona lo más pequeño que pueda venir a su mente. Una bacteria. Un microbio. O una bacteria. ¿Qué les parece O una molécula. una proteína? Una proteína. ¿Verdad que sí? Porque los átomos y las moléculas están compuestos de proteínas. Una proteína. ¿Okay? Cuando hablamos de cualquier vida, de todo lo que usted se pueda pensar, Dios es sobre todas las cosas. Que Él está dirigiendo todo. Esto es bien importante que nosotros entendamos, porque siempre estamos diciendo que el diablo es el príncipe de este mundo, y es cierto. El mismo Cristo lo dijo, que Él era el príncipe de este mundo. Pero hay que entender qué es mundo. ¿Qué desciframos nosotros por mundo? ¿Ok? Por mundo no podemos entender el planeta en sí. Mundo abarca toda la esfera de aquel que hace la voluntad del diablo. ¿Ok? Toda la esfera del que se encuentra haciendo la voluntad del diablo está bajo el gobierno del diablo. Estamos hablando de la tercera parte de los ángeles. Y estamos hablando obviamente de todos los impíos. El número es grande. ¿Okay? Pero de esos es que Él es príncipe. Es príncipe, no es rey. Príncipe, no es rey. Ahí vamos, porque recuerden, porque ahí es, para que ustedes vean que aún Él, como príncipe de este mundo, no significa que está desligado del rey. Recuerden cuando Job, que tuvo que pedir permiso. O sea, Dios tuvo que otorgarle a él permiso para ir y hacer con Job lo que él iba a hacer. Y con Pedro también. Con Pedro también. Y cuando las tentaciones Las que le ofreció tentaciones. los Exactamente. reinos del mundo. O sea, no es que él hace lo que él quiere. O sea, sí, el diablo hay que temerle, no se le puede dar lugar, pero el conocimiento nos hace ponerlo en el lugar correcto. Una criatura, ¿okay? Un querubín. Una criatura con poderes, el príncipe de este mundo, el príncipe de la esfera de los que le gobiernan. Obviamente, si usted, por eso dice el Señor, no le des lugar, si usted se mete dentro de esa esfera que Él gobierna, seguro usted va a salir dañado, de seguro. Usted va a salir dañado, y más cuando usted ya está marcado como hijo de Dios. Pero si usted mantiene su lugar, se mantiene bajo la guianza del Señor, que no significa que vamos a poderlo evitar 100%, pero vamos a mantenerlo bastante alejado de nosotros. Porque, como dice, Él es solamente el príncipe de este mundo, pero no estamos hablando de Satanás, ni quiero darle espacio ni lugar a Él, porque estamos hablando de nuestro Dios. ¿Okay? Pero vale la pena aclarar, cuando hablamos de la soberanía de Dios, de este aspecto que tiene a mucha gente confundida,
porque haya un cristiano que tristemente no se quitan esta palabra de sus bocas. Es nada más que el diablo y el diablo y el diablo y el diablo y el diablo me hizo esto y el diablo me hizo aquello y el diablo, claro que van a estar así, si están nada más que haciéndole auge al diablo y al diablo y al diablo. Y yo les pregunto, ¿y qué hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué tú no mencionas lo que hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿O el Señor no hace nada contigo? Entonces hay que aprender a ponerlo en su lugar. Nosotros estamos bajo, como dice, el abrigo del Omnipotente. ¿Okay? O sea que Dios es soberano aún sobre el príncipe de este mundo. ¿Okay? Recordemos, volviendo a la soberanía, que la infinidad de Dios, eternidad y inmensidad, hacen a Dios un ser omnímodo. Esa es otra palabrita que tenemos que aprender. ¿Qué significa omnímodo? Significa entero o total. Omnímodo, entero o total. ¿Cuántos omnímodos encontramos en Dios? Y esto, cuando hablamos de atributos divinos, esto es lo que más primero nos viene a la mente. Y hemos aprendido a través de esta clase que hay mucho más en Dios que aprender. Cuando hablamos de omnímodo, en la parte corta omni, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué? ¿Lo oída? Ya. Sí, Sí. Omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente. Okay. Exactamente. Ok, por omnipresente, esto tiene que ver con la ubicuidad. O sea que Él está presente en todo lugar. Y cuando decimos presente en todo lugar, a la vez no es que todas las cosas sean Dios. ¿Okay? Que hubieron inclusive teólogos grandes de la historia del cristianismo, donde cogieron el pan y el vino y dijeron, aquí está Dios, aquí está Cristo, aquí adentro. Eso no significa omnipresencia. Y precisamente este atributo de omnipresencia los llevó a ellos a pensar que aquí está Cristo y en la copa está Cristo. Ellos no están en los elementos. Él está presente en medio de la congregación de su pueblo, pero no está en los elementos. ¿Okay? Me refiero, no es elemento. O sea, los elementos están más bien en Él, porque Él está en todo. ¿Entiende la diferencia? Así que no es que Dios esté en los elementos están en presencia de Él. Que es muy diferente decir. ¿Okay? O sea, omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Por eso cuando usted, hermana Cecilia, me preguntó acerca si Dios estaba presente en el infierno, precisamente en la clase de Rico y Lázaro encontramos en el Salmo 139, encontramos un versículo donde dice que ni aún del Seol uno puede escapar de la presencia de Dios. 139. Perdón, ¿cuál libro? Es Salmo 139. Ay, sí, ese es mi salmo. Que habla del Seol, en el versículo 8, donde dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, ¿qué lugar puede escaparse de la presencia, omnipresencia de Dios? Por eso es que tenemos la cuestión del fuego como un elemento donde es algo, una manifestación de Dios. No es que Dios es fuego, o sea, es un fuego. El fuego es una manifestación de Dios. Cuando se dice que Dios es fuego consumidor, se está refiriendo a su ira, ¿okay? A la ira en Él. Nunca podemos, recuerde, imaginar a Dios en ninguna forma habida y por haber creada. O sea, yo no puedo decir, esto es bien difícil de explicar, el fuego en sí es Dios. Cuando decimos Dios es fuego consumidor, estamos mencionando su ira. Dios es ira, ¿ok? Pero Él se manifiesta. Acuérdense cuando estudiamos eso, en las manifestaciones son formas visibles para nosotros poder entenderlo. Dios se manifiesta en forma de fuego. Lo hizo en la zarza, ¿ok? Lo hizo en la zarza. Por eso es que el infierno es una manifestación del fuego que hay en el infierno.
es manifestación de la presencia de Dios, porque es que Él está en todas partes, ¿entiendes? Cuando arrebató a Elías, lo arrebató en un carruaje de fuego. Ok. Pero cuando decimos omnipresencia, estamos hablando que Dios está en todo lugar, presente en todo lugar. Es precisamente por eso es que estas almas que van al infierno tienen que estar bajo este fuego, ¿okay? Porque todo lo demás es santo y puro. Porque es que la esfera de Dios es santa y pura. Todo lo que Él abarca es pura santidad. En todas partes es pura santidad. Entonces, cuando hablamos del destino eterno de las almas, estamos hablando de un lugar que está dentro de ese reino de Dios. Y por eso tiene que estar en fuego. O sea, bajo purificación, porque una de las cosas que hace el fuego es la purificación y muestra de ira también. ¿Okay? Pero bueno, no es nuestro tema de estudio, pero bien tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Omnisciente y omnisapiente. Casi siempre se menciona la omnisciencia y no omnisapiente. Tiene que ver con conocimiento y ciencia. Y por estos dos atributos decimos nada escapa al conocimiento de Dios. Nada escapa al conocimiento de Dios. Esto incluye el futuro. Presente, pasado y futuro. Y tiene mucho que ver con la ciencia. Nosotros leemos Proverbios 22:12. Estábamos aquí mismo en Proverbios, capítulo 22, versículo 12. Dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Y el Salmo 94:10 habla también de la ciencia. Salmo 94:10. El que castiga a las naciones no reprenderá. Dice, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. O sea que nosotros estamos rodeados de la ciencia del hombre, ¿okay? En asuntos tecnológicos, físicos, médicos, y podemos llegar asombrados. Yo estoy sumamente asombrado con la ciencia en la tecnología. Vaya, lo que están haciendo con la tecnología hoy día es para quedar. Vaya, porque ahora un simple telefonito, y estamos hablando de hace quizás 40, 50 años atrás, que teníamos que ir a los puestos a llamar por teléfono, a lo que hoy día puede hacer un teléfono. Es grandioso. Es grandioso lo que puede hacer el hombre, pero tenemos que aprender a ver a Dios detrás de esa ciencia que enseña al hombre. Otra de las cosas que yo me maravillo es en los adelantos médicos, el descubrimiento de las medicinas, la habilidad que hay en los doctores para lidiar con todo esto. Yo mismo, yo no puedo ni sacar sangre. Usted puede sacar sangre. ¿Okay? Sin embargo, para que ustedes vean que son dones de Dios, cómo Dios le da un don a una persona para hacerle una cirugía a un bebito recién nacido. ¿Son dones o no son dones? De Dios. ¿Dones o talento? Estamos hablando, el talento, cuando hablamos de dones, son dádivas o regalos de Dios. O sea, no estamos hablando obviamente de los dones espirituales, completamente diferentes a lo que involucra a la iglesia. ¿Okay? Pero los hombres están llenos de dones. El talento más bien son habilidades naturales. ¿Okay? Que se nace con esta habilidad natural. Pero la ciencia es un don de Dios que le da a los hombres para... Por eso yo digo, yo no entiendo cómo cristianos no pueden aprovechar una medicina, no ir a un doctor. Sí, Dios sana, Dios puede sanar. Y Cristo sanó de muchas maneras, como también Cristo cogió lodo con saliva y lo untó. Cristo hubiera podido haber dicho al ciego, ve, mira, pero él cogió lodo y saliva y hizo un ungüento y se lo untó en los ojos. ¿Por qué Cristo hizo eso? Si poder tenía Él para decir, ¿tú quieres ver? Mira. Pero nos está enseñando también que todo esto que tenemos a la mano es de Dios. Tenemos que aprender a reconocer a Dios. Pero los médicos no lo quieren hacer. Ellos piensan que todo eso viene de ellos.
pero todo eso viene del Señor. Todo eso está dentro de la omnisciencia y omnisapiencia que hay en Dios. Y por último, Dios es omnipotente. Eso es bien fácil, que Él es todopoderoso. Ahora la pregunta viene es, ¿por qué todo esto son atributos comunicables? Yo pensé que podíamos involucrarlo dentro de los que solamente pertenecen a Dios, que son incomunicables. ¿Por qué son comunicables? Bueno, porque Dios nos creó a su imagen, ¿okay? Y ejercemos limitadamente libre albedrío y voluntad propia. Él es soberano, muy bien, Él es soberano, sin embargo nos hizo a nosotros con libre albedrío, ¿ok? Obviamente no podemos desligarnos de la soberanía de Dios, porque somos seres dependientes, ¿ok? Porque recuerden que un atributo va ligado con otro, ¿ok? Una cosa nos lleva a la otra, pero al ser seres con voluntad propia, esa es una imagen de la soberanía de Dios. Una imagen, no es que seamos soberanos, es una imagen de la soberanía de Dios, el hecho de ejercer libre albedrío y voluntad propia. ¿Okay? Lo que se está refiriendo por libre albedrío es el tomar decisiones dentro de nuestra esfera de control. Eso es muy diferente. Yo tomo decisiones dentro de mi esfera de control, pero obviamente no me puedo desligar de Dios. ¿Okay? Tanto también el hombre como los ángeles pueden estar solamente en un mismo lugar, ¿okay? Aún incluyendo el diablo y los demonios. Ellos solamente pueden estar en un mismo lugar. Por eso yo me callo cuando yo digo que hay un dicho por ahí que dicen que el primero que entra a las iglesias es el diablo. No puede ser que en las miles y miles de templos que se abran todos los domingos, Él puede estar presente en todos los templos. Él no es omnipresente. ¿Okay? Así que puede ser que escoja una cada domingo, pero de que esté presente en todas no puede ser. ¿Okay? No, Dios sí está presente en todos los lugares, en todas las congregaciones, y cada vez que un grupo se reúne, pero no el diablo. Así que saquemos eso de nuestra boca de decir que el primero que entra a la iglesia es el diablo. ¿Okay? Él no es omnipresente. Qué triste que tenemos que volverlo a mencionar en cuanto a esto, pero hay que aprender. ¿Okay? Tanto las criaturas, ángeles como seres humanos, nada más que podemos estar en un mismo lugar. ¿Okay? Y también poseemos conocimiento y ciencia como dones de Dios, pero obviamente limitados. Muchos de nosotros sabemos que llega un momento, por más avanzada que esté la ciencia, más avanzada que esté la tecnología, llega un momento que dice hasta aquí. De ahí para allá no podemos más. No sabemos más. Y ese es obviamente el límite que tenemos los seres humanos. Es interesante en cuanto a esto que cuando Jesucristo, Él se humilló a sí mismo, cuando Él tomó forma de siervo, como ser humano, Él no podía físicamente estar en dos lugares a la vez. Jesucristo. ¿Okay? No podía estar en dos lugares a la vez, pero en su omnisciencia sí. Por eso es que Él, en Juan 1:48, pudo ver a Natanael, ¿okay? Debajo del árbol. En su omnisciencia, Él, como Dios, sabía y conocía, pero físicamente estaba limitado a aquel lugar donde Él podía andar. Es por eso fue que Él dijo, conviene de que yo me vaya y venga el otro. ¿Okay? Venga el Consolador, porque el Consolador sí está presente en todas partes. ¿Okay? Así que eso es cuanto a los atributos naturales. Nos quedan los atributos morales, los cuales son mucho más fáciles. ¿Okay? Pero vamos a tratar, ya se está yendo el tiempo, de mencionarlos. Atributos morales de Dios. De nuevo, todo esto entra dentro de la categoría de los comunicables. ¿Okay? Muy bien. Santo, un atributo moral de Dios. Justo. Cuando hablamos de que Él es justo, Dios ejerce justicia de tres maneras. Hay tres maneras en que Dios ejerce la justicia. Se encuentra la justicia rectora. Por justicia rectora,
sabemos que es las leyes por las que Él rige y juzga. La justicia rectora. La justicia retributiva tiene que ver con dar el justo castigo. Y la remunerativa, justicia remunerativa, que es entrega de galardones. Perdón, ¿cuál es la tercera? Remunerativa, que es entrega de galardones. Sí, 3 formas en que Dios ejerce su justicia porque es justo. Y a muchos de los hombres muchas veces piensan que las cosas que hace Dios son injustas. Pero aunque nosotros no podamos entender muchas veces la manera que Dios obra y sus decretos, claramente su palabra dice que todos sus juicios son justos. Cuando hablamos de justicia significa todo lo que Él hace es recto, apropiado, lo correcto, ¿okay? Lo que merece. ¿Okay? Por eso es que Él ejerce esta justicia de una forma rectora, retributiva y remunerativa. Otro atributo moral que ya hablamos de él es el amor. Precisamente la santidad y justicia y el amor en Dios son los atributos necesarios para el sacrificio de Cristo como único medio de salvación. Estos 3 atributos en Dios: santidad, justicia y amor. Si no entendemos el hecho de por qué Dios tuvo que redimir al hombre a través de un sacrificio de su Hijo Jesucristo, esta es la respuesta. La respuesta es debido a que Dios es santo, justo, amor. Hay demandas en Dios que hay que satisfacer. Y el único que podía satisfacerla es Jesucristo. Por eso es que no hay otra manera de salvarse. El mismo Dios no puede salvar al hombre de otra manera por las demandas que hay en su mismo ser. Y estas son sus demandas: justicia, santidad y amor. Dentro de los atributos morales se encuentra la veracidad. Tiene que ver con que Él es verdad, Él es verdadero. Sabio. Fiel y bueno. Fiel, estamos mencionándolo, fiel. Perfecto. Me lleva a pensar a mí, a profundizar un poquito en cuanto a bueno. ¿Ustedes creen que Dios es bueno o perfecto? Perfecto. Yo más bien pienso, cuando nosotros decimos bueno, es porque ha habido algo malo. Fíjense para que tú veas, profundicen un poquitico en eso. ¿Y por qué dice que Él es bueno y para siempre? Sí, Él es bueno, Él es bueno, Él es perfecto. Pero Él es bueno porque Él es perfecto. Por eso que estamos mencionándolo como el atributo en Dios, la perfección que hay en Él. Que Él no comete ningún tipo de error. No, como nosotros sí somos malos. Perfecto, bueno. En nosotros no hay perfección. Nosotros somos malos y a veces somos buenos. Okay. Dice que no hay ninguno bueno. No. Okay. Majestuoso es otro atributo moral. Y glorioso. Okay. Fíjense cuántos atributos dentro de los atributos morales que hay en Dios. Ok, para concluir, hermanos. Perdone. Pero cuando usted está hablando de el amor, la santidad, yo entendí lo que usted dijo, pero para poderlo copiar, usted lo puede, por favor. Ok, yo hablé que estos 3 atributos en Dios, santidad, justicia y amor, fueron los necesarios para que tuviera que Cristo ser sacrificado en la cruz. O sea, eso era lo que se demandaba. Estos atributos demandaban ese sacrificio. Quiere decir que si alguna vez a mí me preguntan por qué tuvo Cristo que morir en una cruz, ¿okay? La respuesta, la inicial, es debido a las demandas de justicia y santidad y amor que hay en Dios. ¿Okay?
Muy bien. Hermano, estos atributos deben de provocar en nosotros los hombres hacia Dios adoración, respeto, temor y reverencia. No olvidemos que Él se revela con el propósito de tener una comunión personal con cada uno de nosotros. Nosotros somos sus criaturas, somos sus adoradores. ¿Okay? Fuimos creados, como dice Colosenses 1:16, por medio de Él, por Él y para Él. Y me gusta lo que dice Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Cada vez que nosotros vengamos ante la presencia de Dios, tengamos estos atributos en mente. Tengamos en mente las palabras del Salmo 100, donde dice, el Salmo 100 es que dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Okay? Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y este salmo es el que habla de la actitud que debe tener el adorador cuando viene a la presencia de Dios, cuando se congrega en medio de su pueblo. Dice claramente ahí, servirle con alegría, venir con regocijo. Yo sé que muchas veces, hermano, yo los admiro a cada uno de ustedes. Ustedes que regresan el domingo por la noche, ustedes son los fieles de esta congregación. ¿Okay? Son los fieles. Yo sé que no es fácil. Muchas veces venimos, como dice, con el pan atravesado en la garganta, que por eso ni podemos cantar bien. ¿Okay? No, es cierto. Y a veces el sueño venciéndonos. Pero yo tengo que quitarme todo eso de mi mente y pensar, es el mismo Dios de la mañana. Que yo debo de venir aquí con alegría, no porque sea... ¿Por qué yo tengo que venir con alegría en la mañana y por la noche con una actitud diferente? Es lo que yo quiero que aprendamos a través del estudio de estos atributos. Que nuestro Dios es un Dios grande y digno de suprema alabanza. Usted siga haciendo lo que usted está haciendo. Que otros lo imiten. Que seamos pocos, bueno. Aunque seamos 3, no importa. Yo tengo que ver que yo nunca pierda esta alegría, este regocijo cada vez que vengo a venir y estar delante de su presencia. Si los demás no lo tienen, orar por ellos y ojalá que algún día lleguen a influenciarse y puedan ver esto que nosotros vemos. Pero precisamente el conocer a Dios y sus atributos, que nos revela tanta grandeza que hay en Él, nos ayuda efectivamente a ser mejores adoradores. Ok, vamos a terminar nuestro culto, hermano. Vamos a ponernos en pie. Buscar el himno 219. Himno 219. La semana que viene vamos a estudiar que fue producto de la evolución. Así que ellos toman también eso para hablar de la madre naturaleza como algo separado de la creación del ser humano, de la evolución. Quiere decir que todo